Amén, hermano. Una vez más, que el Señor le bendiga en esta mañana. Amén. ¿Cuánto estamos gozosos? Amén. Yo creo que todos estamos gozosos hoy en esta mañana. Amén. Y estamos gozosos, hermano, porque Dios nos ha visitado. Amén. Y aunque Él no visita, hermano, recuerde que Dios siempre está en nuestros corazones. Eres tú el que tienes que sacar que Dios, y creer, mejor dicho, que Dios está en tu vida. Y cuando vayas en el coche, cuando vayas en tu trabajo, cuando vayas en el metro, donde quiera que tú estés, Dios está contigo. Amén. Amén. En esta mañana, hermanos, les invito a abrir el libro de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, y vamos a dar lectura del verso 25 y el verso 26. Amén. Amén. Un texto muy conocido. Vamos a dar lectura. Nos ponemos en pie para la lectura. Amén, hermanos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Él hace una pregunta: ¿crees esto? Amén. Yo te digo en esta mañana, ¿crees en esto, hermano? Amén. Que el Señor, pueden sentarse, amén, que el Señor es la resurrección y la vida. Amén. Antes de empezar, vamos a levantar una oración. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Necesitamos escuchar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para poder entender y comprender el mensaje que nos tienes en esta mañana. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El tema de esta mañana, hermanos, se titula ¿crees en esto? Amén. Cuando nosotros, hermanos, leemos las Escrituras y nos damos cuenta que Dios nos habla de diferente manera, amén. Sabe que nosotros siempre, comparo que nosotros somos como las antenas de wifi, ¿verdad? Que estamos conectados, pero cuando hay señales, cuando más se amplía la señal de que uno tiene que captar, ¿verdad? Y sabe algo que yo noto en mi hogar, en mi casa, que el móvil, mientras más me alejo del wifi de casa, la conexión se va disminuyendo y cada vez llega a un punto y a veces desaparece. Pero cuando yo llego con mi móvil, donde está el router, la señal se amplía de una manera tremenda. Y es así nosotros, hermanos, que muchas veces nosotros nos alejamos de esa comunicación, de esa presencia de Dios, y en lugar de aumentarla, muchas veces nosotros vamos disminuyendo, hasta que muchas veces perdemos la señal. Pero cuando nosotros nos acercamos a esa señal, la señal se amplía y podemos tener una buena señal, podemos navegar libremente, podemos meternos de lleno en Google, en los mapas, en YouTube, ¿verdad? Con libertad, porque la señal está clara. Y es eso a veces, hermano, que nos pasa en nuestra vida cristiana, que mientras más nos alejamos de la presencia de Dios, distinguimos poco lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Nuestra visión espiritual se comienza a ser turbia. Nuestra visión espiritual comienza a disminuir. ¿Por qué? No porque Dios ha querido, ha sido porque nosotros nos hemos alejado de la presencia de Dios. Y Dios quiere que en esta mañana una vez más volvamos a esa presencia que Dios nos tiene preparado para que tú y yo le conozcamos a Él. Él está dispuesto a mostrarse, pero somos nosotros los que tenemos que acercarnos. Amén. Amén. Cuando yo leo esta porción bíblica, cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe que este mensaje lo traigo, hermanos, porque me recordaba mientras en estos días, yo vivo aquí en la Vía Julia, y un día a las 3 de la tarde, hermanos, estaba orando y escuché la voz audible de Dios que me dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Por eso te hago en esta mañana una pregunta. ¿Crees en esto? ¿Crees tú que el Señor es la resurrección y la vida? Porque ahora cuando vamos a leer nos vamos a dar cuenta de que muchas veces nos olvidamos de ese pequeño detalle. Estamos aquí, pero nuestra mente, hermanos, está dispersa. Estamos lejos, como le decía del router, estamos lejos de esa presencia y comenzamos a ver todo oscuramente. Pero cuando nos acercamos a la presencia de Dios, vamos a ver que creemos, nuestra fe aumenta de una manera maravillosa. Pero antes de entrar en el tema, hermano, yo quiero que ustedes noten algo que el Señor me llevó a notar, que en el versículo 1 del mismo libro de Juan, capítulo 11, yo quiero que leamos el versículo 1 primero, 1 y 2. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Amén. Yo quiero que notemos algo, hermanos, que Jesús tenía un ministerio poderoso. Amén. Si nosotros leemos los evangelios, leemos Mateo, Marcos, Lucas y el mismo evangelio de Juan, vemos que Jesús, hermano, andaba de ciudad en ciudad sanando, predicando un evangelio, no cualquier evangelio, hermano, no un evangelio de teoría, sino un evangelio de poder, donde los endemoniados eran liberados. Acuérdense el endemoniado gadareno, donde la mujer de flujo de sangre por 12 años. Acuérdese, hermano, del ciego cuando escupió en el suelo, hizo barra con su saliva, le puso al ciego y el ciego veía. Jesús tenía un ministerio poderoso. Pero muchas veces nosotros decimos, como Jesús dice aquí, yo soy la resurrección y la vida. Muchas veces nosotros pensamos, hermano, que Jesús, ustedes dicen, bueno, es que Él era el Hijo de Dios, Él era Dios mismo en carne en la tierra. Pero la Biblia nos dice eso, que Él es Dios, pero Él no vino con esos poderes a la tierra, hermano. Él vino en forma de hombre, como usted y como yo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Para demostrarnos de que con Él todo es posible. ¿Amén? Amén. Y Dios dice que ha dado ministerios a los hombres. Hay ministerio de pastores, de profetas, de evangelistas, misioneros, maestros. Hay muchos ministerios. Pero ¿por qué muchas veces los ministerios no son tan poderosos como el ministerio de Jesús? Si Jesús dijo en su palabra, las obras que yo hago, ¿qué dice? Vosotros mayor las haréis. Pero cuando nos ponemos a ver, hermanos, en el mundo entero, ministerios, y vemos que hay muchos predicadores, pero pocos tienen el poder de lo que Jesús hacía en la tierra. ¿A causa de qué se debe esto? Y hay algo también curioso que quiero que notemos todos nosotros, hermanos. Yo soy un poco, me gusta tener mucho cuidado de hablar mal de un siervo cuando Dios lo comienza a usar poderosamente. Porque para nosotros en estos tiempos es como locura. Cuando nosotros comenzamos a ver milagros, prodigios, muchas veces el pueblo de Dios dice que eso es del diablo y no es de Dios. Cuando Jesús dijo que la obra que Él hizo, vosotros mayor las haréis. En estos tiempos, hermanos, Dios ha levantado a muchos siervos poderosamente con poderes sobrenaturales que vienen de parte de Dios, dones espirituales. Y se lo digo yo porque lo he visto de cerca, se lo digo yo porque he andado con amigos, han sido mis amigos, mis tutores, cómo Dios lo usaba grandemente con poderes. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que si nosotros vemos, muchas veces hasta blasfemamos hablando mal de los dones espirituales de Dios, porque no creemos en lo que Dios puede hacer en estos tiempos. Jesús, hermanos, mire lo que dice Filipenses capítulo 2 del 6 al 11. Filipenses capítulo 2 del 6 al 11. Mire quién fue Jesús y qué vino a hacer a la tierra y cómo Él anduvo. Dice el versículo 6:
quien siendo por naturaleza Dios, esta versión la cogí para entenderlo un poco mejor, hermano, amén. Usted tiene la versión del 60, he cogido una versión diferente. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le entregó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es tremendo ver, hermano, que Jesús vino como hombre a la tierra. Y Él se despojó de su trono. Él se despojó de ser Dios para hacerse hombre. ¿Y sabe para qué? Para salvarte a ti y para salvarme a mí. Amén. Y yo quiero que notemos algo, hermanos. Él vino sin ningún poder del cielo, siendo hijo de Dios. Él se hizo hombre, como dice la escritura aquí en Filipenses 2:6. Él perdió todo lo que él tenía, toda su gloria la dejó. Pero, ¿qué fue lo diferente que Jesús hizo? Primero, Jesús fue separado del vientre de su madre. Amén. Segundo, si usted lee los evangelios, él dice que tenía una constante oración delante de Dios. Oraba en todo tiempo. Y algo que me sorprende, hermanos, que hay muchos cristianos de hoy en día que apenas tienen un don, hermano, y son más orgullosos que el diablo. Amén. El diablo le queda corto a ellos, pero son tan orgullosos, hermanos. Apenas, hermanos, tienen un coche nuevo. Se han comprado un coche y ya van a la iglesia con coche y ya su orgullo se ha elevado. Apenas le dan un puesto en la iglesia para que predique o para que dirija y ya su orgullo se sale por los poros. Con un simple don o con un simple ministerio que se le ha dado en la iglesia o lo ha adquirido por parte de Dios. Es tremendo ver, hermanos, que la gente de afuera se den cuenta del orgullo y la arrogancia que tú tienes y tú mismo no te des cuenta. Yo, hermano, cuando noto que Jesús, siendo hijo de Dios, siendo el mismo Dios hecho carne, dice que se humilló hasta lo sumo. Y si usted lee los evangelios se va a dar cuenta, hermano, cómo él era. Era tan humilde que, hermano, y tenía todos los dones de su ministerio activo. Y sin embargo era humilde. A tal punto que cuando entró a Jerusalén, él podía haber entrado en un jinete, ¿verdad? ¿En qué entró? En un burro, en un pollino. Demostrándonos, hermano, la humildad que él tenía. Por eso en esta mañana, hermano, quiero que analicemos cada uno nuestras vidas y dejemos el orgullo a un lado, porque no vamos a sacar nada con el orgullo. ¿Sabe lo que hace el orgullo? Apartarnos de Dios. Apartar todo lo que Dios nos quiere mostrar y todo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. El orgullo es malo. El orgullo viene de parte del diablo, que te lo pone a tu vida para que tú te levantes, para que tú te creas superior a tu hermano, para que tú te creas que muchas veces piensas que el dinero te hace superior a otra persona. Y todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Amén. Jesús, como le digo, hermanos, le hago esta pequeña introducción, hermano, porque quiero que note usted que Jesús era humilde. Y que todos nosotros, hermano, tenemos que ser humildes delante del Señor. En el versículo 3 de Juan, capítulo 11, acuérdese de Marta y de María. Dice el 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. El versículo 4 dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y mire lo que dice el 5, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Amén. Y amaba a Jesús.
Yo quiero primeramente que vayamos notando algo, hermano, porque quiero que prestemos atención, hermanos, que Jesús, hasta ese momento, hermanos, Jesús se había presentado como el Hijo de Dios, pero se lo había revelado solamente a las personas íntimas que él tenía. María, Marta, Lázaro eran amigos íntimos de Jesús. Jesús iba a su casa. Jesús compartía con ellos. Y algo que me sorprende de María y de Marta, que dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que ama está enfermo. Mire que, acuérdese de Marta, ¿verdad? Marta fue la que estaba afanada en los quehaceres de su casa. Y María estaba prestando atención a las prédicas de Jesús. Y Marta, enfadada, se levanta y dice, Señor, dile a esta que me venga a ayudar a servir, que está aquí escuchándote y no hace nada, en otras palabras. Y Jesús le dice, no, ella ha escogido la mejor parte. Ella ha escogido primero escuchar la palabra de Dios. Por eso en esta mañana te digo, escoge la palabra de Dios primero, que todo vendrá añadido a tu vida. Amén. Y dése cuenta, hermanos, que dice que estas hermanas cogieron y enviaron a decirle al maestro que Lázaro estaba enfermo. Dese cuenta la humildad de estas dos mujeres. Acuérdense que eran mujeres pecadoras. Mujeres, hermanos, que todo el mundo las conocía. O sea, no todo el mundo, perdón. Todo en su pueblo la conocían. A tal punto, hermanos, que cuando ellos mandan a avisar al maestro, demuestran un acto de humildad. Y esa humildad, hermanos, yo quiero que la notemos. Ellas hubieran sido otra persona. Señor, tú ven a sanar a mi hermano. Señor, ven en este momento, queremos que tú le sanes a mi hermano que está enfermo. Ellas dice que enviaron solamente con el mensaje al Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Solamente le hacían saber de que estaba enfermo. No fueron, hermano, con esa prepotencia que muchas veces hoy en día los cristianos de hoy tenemos, ¿verdad? Señor, tú tienes que sanar a mi hermano. Señor, tú tienes que sanar a mi hermana. Hermanos, qué falta de humildad, ¿verdad? Qué falta, hermanos. Muchas veces nosotros queremos manipular al Señor con nuestra voluntad. Y no es así. Señor, mira que yo quiero un trabajo, Señor. Bueno, Señor, que yo quiero. Hermano, ¿qué te pasa? Bájate de la nube del orgullo, hermano. Él es tu Señor, Él es tu Creador, Él se merece respeto, Él se merece, hermano, que tú vayas delante de Él postrado y humillado con tu corazón sensible a Él. Queremos, hermano, imponerle al Señor. Y estas dos mujeres, hermanos, conocían a Jesús, tenían una amistad. Y ellas fueron y le hicieron saber al maestro que Lázaro estaba enfermo. Yo quiero que notes algo, hermanos. Vamos a leer versículo 6. Dice, Jesús, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó, en otras palabras, a propósito, se quedó más en el lugar donde estaba. A propósito, Jesús se quedó 2 días más. Y yo quiero que notemos algo, hermanos, que muchas veces tú estás pasando por pruebas. Muchas veces tú quieres algo de parte de Dios. Muchas veces tú quieres algo, que Dios haga algo en tu vida. Y Dios, hermanos, por algún motivo que Él ya sabe el presente de nuestras vidas, Él retrasa lo que tiene que hacer en tu vida. El Señor, es que yo quiero hoy que hagas esto en mi vida. Y el Señor no lo hace porque Él sabe lo que es mejor para ti. Amén. Amén. Quiero decirte algo. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana. Jesús amaba a Marta, Jesús amaba a María, Jesús amaba a Lázaro, pero Él quiso retrasarse 2 días porque Él sabía lo que iba a hacer. Amén. Hermano, tú estás pasando por dificultades, tú quieres un favor de Dios, tú quieres un milagro de Dios. Dios te ama, ¿sabes? Pero es en el tiempo de Dios, no en el tuyo. Es en el tiempo de Dios donde Dios va a obrar en tu vida. No, señores, que yo los quiero ahora. Señores, que sana a mi hermana ahora. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Hermanos, no manipulemos a Dios.
Dios nunca viene antes ni viene después. Él siempre viene a tiempo. Amén. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Sabe que muchas veces muchas personas se pueden hasta perder. Es como que yo le dé a mi hijo, yo le dé las llaves de mi coche para que él conduzca. ¿Usted cree que yo estoy haciendo bien? Él se pondrá contentísimo por lo que tiene, ¿verdad? Él se pondrá contento, alegre. Tengo un coche, a mi edad tengo un coche, ¿verdad? Pero apenas lo enciende, ¿qué va a pasar? Se va a pegar un estrellón y es hasta probable, hermano, que pierda la vida. ¿Se da cuenta del peligro, hermanos? De que muchas veces nosotros queremos algo fuera del tiempo de Dios. Dios, hermano, nos quiere dar las bendiciones en su tiempo. Amén. Mire lo que dice el versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Amén. Amén. En el versículo 17, hermanos, dice que Jesús vino pues Jesús y halló que ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Ya habían pasado 4 días. Jesús no vino antes. Jesús esperó. El versículo 18 dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta, a María, para consolarla por su hermano. Versículo 20 dice: Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Esta Marta ya no era la otra que estaba afanada en los quehaceres, sino que apenas escuchó de Jesús, ya su actitud había cambiado, ¿verdad? Fue a buscar al maestro. Sabía que el maestro era probable que podía hacer algo en su mente, en su corazón. Era probable de que ella pensaba de que el maestro podía hacer algo. En el versículo 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto es algo también que me llama mucho la atención, ¿verdad? Muchas veces nosotros, hermanos, Señor, si yo hubiera estado aquí, Señor, si tú hubieras estado aquí, Señor, si tú hubieras estado en ese momento, Señor, si tú quisieras esto, Señor, si tú quisieras, Señor, si ahora, si no hubiera pasado esto, Señor, no se hubiera muerto tal persona, Señor. Y siempre, hermano, andamos con reproche delante de Dios, pensando nosotros humanamente: Señor, si hubieras estado aquí. ¿Sabe algo, hermano? Jesús le quería dar una enseñanza a María y a Marta. Marta y María conocían a Jesús como amigos. Les vuelvo a explicar, eran amigos porque Jesús iba a su casa. Usted puede leer Lucas lo habla. Pero ¿qué pasa? Que ellos conocían a Jesús como hijo de Dios. A Jesús como alguien que sanaba enfermos. Pero no conocían a un Jesús que resucitaba muertos. Y Jesús se quiso hacer visible con ellas. Jesús quería que ellas aprendieran que Él también era el dador de la vida. Y yo quiero, hermano, que tú sepas algo hoy. Que Dios está trabajando en tu vida. Y tú puedes decir: es que no entiendo, Señor, ¿por qué no me ayudas? Dios está trabajando en tu vida. Dios está fortaleciendo tu fe de una manera que tú no te imaginas. Dios está tratando de que tú cambies tu actitud, tu manera de ser. Como dije al principio, que dejes ese orgullo, que dejes esa arrogancia, hermano, que lo que hace es perjudicar nuestras vidas. ¿Sabe, hermano? Que es penoso, hermano, es penoso ver cristianos. Yo hablo de cristianos de América porque de allá vienen. Que vienen a Europa, hermanos, y vienen con toda la ilusión: Señor, yo quiero servirte. Y cuando vienen aquí, hermanos, trabajan tanto que se olvidan del Señor. Y es más, hermanos, comienzan hasta a cambiar su actitud, comienzan a cambiar su manera de ser, comienzan mucho hasta a cambiar su propia vestimenta, hermanos. Cuando la Biblia dice que el hombre y la mujer deben de vestirse decorosamente.
Pero como dicen, nadie me ve, mi pastor está por allá, mi pastor está en América y no me va a ver de allá, pero Cristo está allá y Cristo está aquí. Cristo sabe lo que hay en tu corazón. Y el Señor, hermano, lo que quiere es que tú vuelvas a tu primer amor. El Señor quiere, hermano, comenzar a trabajar con nuestras vidas. Sabe que Él, hermanos, Él está teniendo un proceso con tu vida. Él sabe que tú tienes fe, pero tu fe tiene que aumentar. Y para que aumente tu fe, tienes que pasar por dificultades. Tienes que pasar por problemas. Tienes que pasar por pruebas. ¿Para qué? Para que tu fe aumente y tú creas más en el Dios de los cielos. Marta y María conocían a un Cristo sanador, pero nunca habían visto a un Cristo que resucitaba muerto. En el versículo 21, como les dije, Marta le dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Se lo dijo al Señor. Mas también sé, mire lo que le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es tremendo ver que ella diga que todo lo que le pida a Dios, Dios se lo dará a él. Pero también ella tenía que saber que si ella pide, también Dios le podía dar a ella. Amén. Amén. Y mire lo que le dijo Jesús: tu hermano resucitará. Marta, con mente humana, mire lo que le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, cuando venga Jesús. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Él estaba hablando de un milagro que iba a hacer en ese momento, de resucitar a Lázaro, aunque ya tenía 4 días de muerto. Y mire lo que dice el 26. Y todo aquel que vive, los que vivimos, y cree en mí, y tú crees en Dios, no morirás eternamente. ¿Crees esto? ¿Sabes que si tú crees en el Señor y vives para el Señor, tú vas a tener vida eterna con Él y te vas a gozar con Él, vivirás para Él, y todo lo que hagas, hermanos, será para la gloria de Él? Amén. Versículo 27 dice: le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Ella creyó en su corazón y sabía quién era Jesús. Y mire lo que dice el 28. Habiendo dicho esto, ella ya había creído en su corazón. Dice que se fue corriendo donde estaba María, su hermana. Y cuando fue corriendo, en secreto le dijo en el oído: el maestro está afuera. Dice que ella se levantó apresuradamente y corrió, ¿verdad? Y los judíos detrás de ella, porque dicen: esta está que llora y va a ver a su hermano. En el 32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez. Primero se lo dijo Marta, ahora se lo dice María. ¿Se da cuenta, hermanos, que muchas veces nosotros cuestionamos a Dios? Si hubieras estado aquí. ¿Sabe algo, hermanos? Que Dios, como le dije, nunca llega antes ni llega después. Siempre Dios llega a tiempo. ¿Sabe que mi padre, cuando yo me convertí a Cristo, él se enfadó mucho conmigo? A tal punto que me dijo que yo estaba loco porque me había cambiado de religión, que la verdadera religión era la católica, que yo hacía aquí, que por aquí, por allá. Yo, hermanos, no decía nada y digo: Señor, tú algún día lo vas a convertir a él. Él era católico y cogía la Biblia, porque leía la Biblia, yo no sé si la entendía, y estaba con su cigarrillo así, leyendo la Biblia. Y yo digo: Señor, algún día lo vas a cambiar. Amén. Días van, días vienen, hermanos. Mi padre acepta al Señor como su personal salvador. Para esto yo también ya le había hablado, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Uno tiene que hablarle al Señor. Y ¿sabe algo, hermano? Dios a él lo libertó.
En otro día le contaré las cosas que él pasó, pero bueno, quiero que sepa que Dios lo libertó. Y cuando él buscaba a Dios, yo lo veía, hermano, no era un hombre que tenía mucho dinero. Él trabajaba y lo que ganaba en el día lo llevaba para la familia, para comprar comida y cosas por el estilo. Pero algo que me sorprendía de él, sin explicarle a nadie nada, él cogía de su sueldo y daba su diezmo. De lo poco que ganaba, él daba su diezmo. Daba su ofrenda a la iglesia. Hermanos, y comenzó él a encaminarse con el Señor. Duró un año así, 1 o 2 años, no me recuerdo. Y al año, y él yendo a su trabajo, se cayó del autobús y quedó en silla de ruedas. Imagínense él buscando a Dios, ahora en silla de ruedas. Y yo podía haberle dicho, Señor, si tú no estás con él, si tú hubieras estado con él, Señor, no le hubiera pasado eso. Dios estaba con él. Dios lo estaba preparando, hermano, para llevárselo a su misma presencia. Amén. Y muchas veces nosotros no entendemos que Dios a nosotros nos prepara. Al poco tiempo, como le digo, él cayó en silla de rueda. Eso fue en el año 2000, más o menos 2002, por ahí que fuimos a Ecuador. Y yo lo vi en silla de rueda y lo abracé, fue la última vez que lo vi. Pero él estaba seguro de su fe. Y así como estaba en silla de ruedas, él se iba a la iglesia, hermanos. Al poco tiempo él murió, hermanos. Pero quiero decirte, hermanos, que Dios hizo la obra perfecta en él. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero que tú sepas que Dios está haciendo la obra en tu vida. Aunque tú veas todo lo contrario, aunque tú veas que todo, hermano, te sale mal, Dios está haciendo la obra en ti. Amén. Aleluya. Y en esta mañana quiero que analices algo. Analicemos nuestra vida. Porque nosotros muchas veces, ¿sabes lo que hacemos? Le echamos la culpa al otro. No es que el hermano es malo, que el hermano no me escucha, que el hermano es esto, que el hermano es aquello. ¿Y tú? ¿Te has analizado tu vida? Ándate al espejo, mírate en el espejo y mírate a ver si eres orgulloso. Mírate en el espejo si eres una persona que te gusta escuchar, porque muchas veces hablamos y no escuchamos. Amén. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a escuchar y analizar que lo que te diga tu pastor o lo que te diga un hermano en la fe, de testimonio, porque hay muchos hermanos por ahí, ¿sabes? Que hay muchas cabras locas, como le dije el otro día. Hay muchas cabras que te dan malos consejos, hermanos, y la Biblia es muy clara. Tenemos que, hermanos, ceñirnos a lo que está escrito en su palabra. Amén. Amén. Como le digo, María le dijo al Señor, si hubieras estado aquí. Versículo 35 dijo, Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Amén. Yo quiero decirte algo, hermano, que Jesús se conmueve con lo que a ti te está pasando. Sabe que Él todavía intercede por nosotros. Sabe que Él todavía está intercediendo por ti y por mí. Que el enemigo lo que quiere hacer y trabaja en tu vida es para hacerte caer, para que tú te apartes, para que tú vuelvas al mundo, para que tú hagas lo malo. Pero Jesús está intercediendo por ti. Amén. Jesús está orando por ti para que Dios te guarde, para que Dios te levante. Mire lo que dice el 34. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Dijo Jesús. Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice que Jesús lloró. Jesús tenía sentimientos. Jesús, hermano, también se conmovía. Y hasta el día de hoy Jesús se conmueve cuando tú te alejas de Él. Jesús se conmueve, se entristece, llora cuando tú le ofendes a Él. Jesús, hermano, se entristece cuando tú le ignoras. Por eso en esta mañana quiero que analicemos nuestra vida, hermanos. Siempre, muchas veces vemos un predicador famoso por ahí, dice, Señor, yo quiero ser como ese predicador. No está mal que lo digas eso, pero el mejor ejemplo es Jesús. Jesús es el mejor ejemplo que tú puedes escoger de humildad. Que dice que Él fue humilde hasta lo sumo, fue como oveja al matadero, hermanos. Y acuérdate que cuando lo injuriaban, que cuando le bofeteaban, Él no decía nada, sino que se quedaba callado. Él podía, hermanos, llamar a los ángeles para que vengan a defenderlo, pero no lo hizo por amor por ti y por mí.
Sabe que yo ayer le contaba a mi hijo que cuando yo fui a hacer el servicio militar a mi país, recuerdo que estuvimos, estaba el pelotón, muchos conscriptos le llaman allá, no sé cómo le llaman aquí, estábamos en fila, ¿verdad? Como 30, 40, 50, no me acuerdo. Y yo me acuerdo que yo estaba así firme, porque estaba ahí el oficial de turno y no tienes que moverte, ¿no? Y yo me acuerdo que vino un mosquito y se me pega la nariz y me comienza a estar picando y yo, porque no podía moverme. Y en un descuido hice así. Y el oficial que estaba ahí me dice, tú, ven para acá. En el ejército nos enseñan que nunca puedes salir para adelante, sino que tienes que ir para atrás, darte la vuelta y salir. Y yo salí y cuando me dice, firme, me paro delante de él. ¿Por qué te tocaste la cara? Le digo, me picó un mosquito. Me dice, te picó un mosquito. Párate ahí, me dice. Y coge, hermanos. Yo vi las manos más grandes del mundo. Me cogió, ¡paz! En la cara. Y con la otra me devolvía. Yo estaba así. Yo sentí, hermano, la cara así, de las cachetadas de un hombre que me daba unas manotas. Yo tenía 18 años. Imagínense mi cara, como yo la sentía. Y me pongo a pensar yo las bofetadas que le daban a Jesús. Usted sabe el dolor, hermano, que él sentía. Usted sabe, hermano, la corona de espinas que le pusieron en su cabeza. El sufrimiento, hermano, que él tenía. Y tú ignoras tanto ese dolor que él tenía, que él podía haberse librado, pero no lo hizo por amor de por ti y por mí. ¿Sabe que muchas veces nosotros somos tan insensibles, hermanos, que no sentimos lo que a Jesús le pasó? Que Él se ofreció como sacrificio vivo, hermanos, estando en una cruz, le pusieron clavos en el costado, hermano, le hicieron un hueco, lo latiguearon por amor de por ti y por mí. Él sufrió escarnios, sufrió vituperios. Y sin embargo tú con un don te crees que eres la mejor Coca-Cola del mundo, hermanos. Hermano, es tiempo de meditar y es tiempo de cambiar. Que Jesús es humilde y Él nos enseñó eso. En el versículo, hermanos, 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era la cueva y tenía una piedra puesta encima. Y el versículo 40 dice, Jesús le dijo, el 39, Jesús le dijo, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Imagínese usted estar ahí y el olor que salía, ¿verdad? En ese tiempo no es como ahora, que ahora tenemos para taparlo y que no salgan los olores, ¿no? En ese tiempo eran piedras medias puestas y habían grietas y salían los olores. Y dice, ya hiede, ya, Señor, este hombre ya está podrido, ¿qué vas a hacer? En otras palabras, ¿no? Ya explotado, ya, aunque lo hayan embalsamado, ya estaba hediondo el hombre, ¿no? Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por eso en esta mañana te digo, ¿crees en esto? ¿Tú crees que Jesús es la resurrección y la vida? Si tú crees que Jesús es la resurrección y la vida, Él nos dice que creamos para que tú veas la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios cuando creas en Él en medio del problema y la dificultad. Había, hermano, una escena tremenda de un muerto que apestaba, de 2 mujeres con dolor. Había un sufrimiento en medio de ese ambiente y había un muerto de por medio. Jesús en el 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. No porque él no creía que lo oía, él mismo lo dice. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean en ti, para que crean que tú me has enviado.
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, le dijo: Lázaro, ven fuera. Amén. Y miren, hermanos, preciosa oración de Jesús, cuando dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo hago por estos. Verdaderamente, hermanos, creemos lo que estamos aquí, que Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Verdaderamente creemos que Dios se va a derramar con unción y poder en este país. Amén. Verdaderamente tú crees que Dios te ha traído de América para que tú anuncies el evangelio con poder y gloria. Amén. Pues es hora, hermanos, de que nos levantemos creyendo que Dios es poderoso. Y hay algo, hermanos, que me sorprende, ¿no? Siempre lo comentan, yo lo comento ahora también aquí. Que dice que Jesús le dijo a Lázaro: sal fuera. Y dice que Jesús tuvo que llamar a Lázaro por su nombre, porque si le decía Lázaro, decía a los muertos que se levantaban todos. Pero dice que le tuvo que decir: Lázaro, sale tú, para que no salgan los otros muertos. Y Lázaro salió, hermano, porque él dice: yo soy la resurrección y la vida. Y lo llamó por su nombre y le dice: Lázaro, ven y sal fuera. El Señor en esta mañana, hermanos, nos llama a cada uno por nuestro nombre. Yo no sé cómo tú te llamas, ahora no quiero decir nombre. Pero el Señor dice: sal fuera, levántate, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Hermanos, estamos en Europa, y quizás cuando vemos, hermanos, nos encontramos viendo espiritualmente con una mortandad como los valles de los huesos secos. Mucha muerte espiritual, aún de los mismos cristianos que hemos venido de América. Muertos por donde quiera. Pero Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios te quiere dar vida para que tú seas una antorcha encendida en medio de las tinieblas. Dios te quiere dar vida para que esa vida tú la transmitas a aquel que está muerto. Dios te quiere dar vida para que tú seas un instrumento en la mano de Dios. Pero si tú sigues muerto, te vas a ir con los otros muertos y tu vida, hermano, se va a perder. El Señor en esta mañana, hermanos, quiere levantar nuestras vidas. Quiere darte vida. Tú que estás sentado ahí, tú que nos estás viendo por este medio. Dios nos quiere dar vida y vida en abundancia. Dios te quiere dar, hermano, una vida y un poder que solamente Él lo da. Pero ¿sabe cuándo te lo va a dar? Mi hermana que predicó el viernes, hablaba, no el viernes, mi hermana Fanny que predicó el viernes, ella hablaba acuérdese, de Acat, cuando Acat se humilló, ¿verdad? Dice que Dios le perdonó. Y nosotros, hermanos, cuando nos humillamos delante de Dios, Dios nos perdona, Dios nos restaura, Dios nos levanta. Y en esta mañana, hermano, Dios nos quiere dar vida y nos quiere dar vida en abundancia. Usted dirá: hermano, yo no estoy muerto, hermano. ¿Qué le pasa a usted que está hablando que yo estoy muerta? No, yo no te estoy diciendo que estás muerta, pero tú te conoces. Y ¿sabes algo? El que tiene vida, la vida de Cristo, la refleja. Amén. Se le ve. No es aquel cristiano que le dicen la A y le dicen la B, la C, la H, la D. No, es un cristiano que espera en Dios. Es un cristiano que analiza la situación. Es un cristiano, hermanos, que antes de airarse, primero piensa. Antes de contestar, primero medita en lo que va a hablar. Porque sabe que las palabras hieren. Y cuando tú ya has lanzado el veneno, ya has hecho daño. Y aunque tú le pidas perdón, el daño ya está hecho. Y Dios restaura, es verdad, pero el daño ya está hecho. Y quiero decirte en esta mañana, hermano, que Dios nos quiere levantar, nos quiere dar vida y vida en abundancia. Yo te voy a invitar en esta mañana a que tú te levantes de tu asiento y vamos a levantar una oración y decirle al Señor: yo quiero ser parte de esta resurrección. Amén. Yo quiero ser parte de esta resurrección. Yo quiero ser parte de este avivamiento, Señor. Yo quiero ser parte de este avivamiento, de esos huesos secos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Pidiéndote, Señor, que en esta mañana tú nos des vida y nos des vida en abundancia.
Señor, estamos en Europa, tú nos has traído, Señor, especialmente aquí en España. Yo sé, Señor, que tú nos has traído con propósitos, pero muchas veces los propósitos se han truncado por el diablo y por las cosas de este mundo, por las vanidades, por las circunstancias que vivimos, por nuestro trabajo. Pero hoy, Señor, nos levantamos en tu nombre, creyendo, como dice tu palabra, crees esto. Creemos, Señor, que tú eres la resurrección y la vida, y que tú nos vas a levantar en medio de dificultades, que tú vas a ungir a cada vida en esta mañana. Que cada persona, Señor, se ha levantado con el poder de tu Espíritu. Que cada persona, Padre, sea levantada con ese fuego espiritual para hacer antorchas, Señor, en medio de las tinieblas. Padre, en esta mañana te pongo a cada mujer, a cada niño, a cada hombre, Señor, que esté en este lugar. Señor, que sea una antorcha encendida en medio de la oscuridad, Señor. Padre, que tú nos des vida y vida en abundancia. Que de nuestros poros salga esa vida, vida en Cristo, Señor. Que salga ese amor por las almas. Que salga ese fuego espiritual, Señor. Levanta a tu pueblo, Señor. Levanta, Padre, a cada vida en esta mañana. Que tu presencia, Señor, abunde en nuestras vidas. No queremos, Padre, seguir, Padre, en esa vida religiosa, esa vida donde estamos muertos espiritualmente, sino que hoy nos levantamos en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos en ese nombre que es sobre todo nombre. Hoy nos levantamos en tu nombre, Señor, y tomamos un camino nuevo y nos apartamos de ese camino religioso y seguimos el camino que es de vida y paz y tranquilidad, de esperanza en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces y por todo lo que harás en este pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén.